Muy buenas a todos. Espero que estéis disfrutando de este módulo 3 con todos los recursos y ideas preparadas por César para generar, pues bueno, todos estos contenidos en vuestra práctica diaria docente. Yo vengo simplemente pues a intentar complementar un poco con una de las herramientas que es verdad que quizá más ha evolucionado y que más bueno, pues más actualizaciones ha tenido en los últimos meses. Se trata de Notebook LM, ¿vale? Seguramente hayáis escuchado mucho sobre esta herramienta, pero bueno, hay que intentar pues conocerla bien, ver un poco todas sus posibilidades y que de alguna manera, bueno, pues saquéis el máximo partido pedagógico para esa generación de contenidos educativos con vuestros alumnos. Así que nada más, vamos a la herramienta y explico desde ahí. Bueno, pues aquí tenemos Notebook LM, es una herramienta que como veis se basa en crear cuadernos de trabajo, son como pequeños espacios donde nosotros vamos a cuadrar o vamos a encorsetar cuáles son las fuentes específicas que queremos que esta herramienta tenga en cuenta, ¿vale? Yo he preparado dos ejemplos, bueno, pues de dos, como si fuera a trabajar dos asignaturas concretas, en este caso ciencias sociales, ¿vale? De quinto de primaria y centrándome sobre todo en la parte, en el bloque de la Edad Media, ¿vale? Bueno, lo primero que tenéis que saber es que al momento de entrar en un cuaderno os van a pedir que añadáis fuentes. Tenéis varias opciones. La primera, subir vuestros propios archivos, ¿vale? También podéis elegir, pues, como veis ahí, enlaces a vídeos de YouTube que contengan toda la información. Esto puede depender, ¿vale? De que os funcione ese vídeo o no, de que tenga activada una opción como para poder generar las transcripciones simultáneas. Es decir, si ese vídeo no deja hacer una transcripción, pues entonces es muy difícil que entienda cuál es el contenido de ese vídeo, ¿vale? Pero por regla general funciona bastante bien. Luego también tenéis archivos de Drive, puesto que es una herramienta de Google, bueno, pues se conecta directamente con ello. O directamente, si yo he copiado un contenido y lo quiero pegar como fuente, que además ahora luego vamos a ver cómo funciona esto. A la hora de subir archivos, pues bueno, aquí veis la cantidad de tipos de archivos que podéis subir. Son un montón, podéis subir imágenes y trabajar sobre esa imagen, incluso, y esto también es importante, incluso a lo mejor una foto de unos apuntes nos puede servir como fuente para trabajar sobre ellos, ¿vale? Bueno, pero yo voy a trabajar en este caso para que veáis un poco también pues la facilidad que nos da esta herramienta. He trabajado simplemente buscando yo las fuentes en la web. En este caso he pedido dos cosas, ¿vale? He pedido Edad Media y he pedido Ciencias Sociales quinto de primaria, ¿vale? He pedido fuentes de esos dos de esas dos palabras, bueno, o pequeñas frases en concreto, ¿vale? Me han salido una serie de fuentes que yo he añadido y fijaros en esto, puedo ir revisando fuente a fuente un poco a ver qué es lo que hay ahí dentro para ver si me sirve o no, pero en este caso, oye, le he dicho una vez que ya, porque aquí en el medio tenemos, bueno, voy a concretar que tenemos en cada espacio de esta herramienta. En la parte de la izquierda, como veis, tenemos las fuentes, ¿vale? Van a ser pues esos documentos, esos archivos en los que esta herramienta va a trabajar, ¿vale? Sobre los que va a trabajar. En el medio tenemos el chat, pues como si fuera Gemini, cualquier otro chat de LLM que hemos trabajado. Lo que pasa es que este chat solo se va a centrar en estas fuentes que le hemos determinado, ¿vale? Y a la derecha veis que tenemos como un poco los recursos educativos, las herramientas de estudio que esta herramienta
puede generar. Entonces, en este chat de en medio le he dicho, oye, dime qué fuentes no son adecuadas para sacar información relevante para educar sobre la Edad Media en quinto de educación primaria. Dime solo las fuentes que estén realmente alejadas, ¿no? Un poco de ese conocimiento de quinto de primaria. Bueno, pues había algunas fuentes que me había dado que se alejaban bastante de lo que yo quería trabajar con mis alumnos. Bueno, pues simplemente las he visto, me he venido aquí y las he eliminado como fuente, ¿vale? En este caso ya las que quedan son las que me interesan, ¿vale? Vale, después pues ya directamente me he metido a, oye, establéceme un poco cuáles son los contenidos más importantes, ¿no? Que debería de trabajar con mis alumnos de quinto de primaria, centrado en este bloque de la Edad Media. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que yo puedo trabajar sobre estos documentos, ¿vale? O sea, le voy a poder pedir información, concreción, un resumen, lo que quiera sobre estos documentos en este chat, pero lo más interesante y lo más importante que tiene esta herramienta es que voy a poder generar una serie de recursos, que no sé si lo puedo hacer un poquito más grande, una serie de recursos, como veis aquí arriba a la derecha, en torno a estas fuentes que yo he establecido, ¿vale? Como veis son 9 tipos de recursos y todos ellos se pueden concretar, que esto es una cosa que me ha pasado en alguna ocasión, que hay muchos profes que te dicen, bueno, sí, yo utilizo mucho Notebook LM. Y le digo, vale, bueno, pues ¿y cómo estableces la infografía? ¿Qué tipo de estructura pides o tal, no sé qué? Y te dicen, no, pero yo le doy al botón y ya está. Bueno, pues hay que tener en cuenta que estos lapiceritos que aparecen aquí a la derecha, ¿vale? Son para concretar cómo quieres que se haga ese recurso educativo, ¿vale? Y es súper importante que siempre lo utilicemos, ¿vale? Porque si no lo hacemos, el resultado pues es que va a ser muy genérico, muy poco concreto sobre a lo mejor un aspecto que nosotros queremos. Bueno, aún así puede servir, sí puede servir. Yo os voy a enseñar que, por ejemplo, teniendo este esqueleto, perdón, que lo tenía por aquí, este esqueleto de lo que hemos, de estas fuentes para el bloque de la Edad Media, bueno, pues le he pedido, sin especificar nada, ¿vale? Una presentación, ¿vale? Y me ha dado ya directamente, voy a ver si la puedo... aquí, bueno, si la veis un poco en grande, pero bueno. Como veis, pues se me ha creado una presentación específica, ¿vale? Sobre los aspectos más importantes que ha considerado la herramienta con respecto a estas fuentes, ¿vale? De primeras, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que solamente el generar algo así, sin necesidad de, y además con este nivel de detalle, con estas letras, que sabéis que hay otras herramientas que en la ortografía, el nivel de lenguaje, pues muchas veces falla. En este caso, esta es una de las herramientas que más avanzada pues está y que mejor trabaja este tipo de recursos, ¿vale? Incluso aunque lo hace a través de Nano Banana Pro, que es la herramienta de Google para generar este tipo de imágenes, incluso aún así cuando te vas a Gemini e intentas trabajar este tipo de recursos y este tipo de imágenes con la misma herramienta de creación de imágenes, aún así sigue fallando. O sea, es decir, no sé muy bien exactamente cuál es la razón, pero en Notebook LM funciona bastante mejor todo este aspecto de ortográfico, ¿no? Y de generación de textos dentro de las imágenes, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Bueno, como digo, pues aquí veis, ¿no? Que se ha generado todo esto. Y lo interesante de todo esto es que ya, que además ha sido hace poco, se puede también editar, se puede revisar, ¿vale? En este caso, y esto es muy importante, yo todo lo que escriba sobre cada una de estas
de estas diapositivas, pues imaginaros que leo aquí, dice, oye, el proceso secular de reconquista y repoblación, bueno, hito clave, batalla de las Navas de Tolosa de 1212. Imaginaros que yo me he dado cuenta de que eso está mal. Le podría decir aquí, oye, la batalla de las Navas de Tolosa fue en 1222, yo que sé, ¿vale? O sea, sé que no, pero que me refiero. Imaginaros que queréis cambiar un número, una parte de ese texto, lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero muy importante que no le demos a generar nueva presentación hasta que no hayamos revisado todas las diapositivas, porque en el caso de que, o sea, decir, lo que me va a hacer es generar y hacer el trabajo de generar una nueva presentación, ¿vale? Con todo lo que yo le haya introducido. Entonces, oye, me tengo que ir pues uno a uno generando esos cambios, ¿vale? Ahora os voy a enseñar que yo ya he pedido un cambio y simplemente con una tontería, pero bueno, aquí en esta diapositiva, que en lugar de la economía de la supervivencia, pues a mí me apetecía que fuera la economía para sobrevivir, ¿vale? Bueno, pues vais a ver que efectivamente hacen los cambios sin ningún tipo de problema y te genera pues una diapositiva o igual o prácticamente igual. También puedes pedir cambios sobre la imagen, sobre el dibujo, sobre el fondo, sobre lo que queráis, ¿vale? O sea, es decir, podéis hacer todo tipo de cambios en eso, en estas presentaciones o pedir todo tipo de cambios. Claro, no es lo mismo pedir un cambio de un texto que no conlleva ningún, ninguna edición más que otro tipo de cambios que a lo mejor ya pues esa diapositiva se cambia por completo y a lo mejor ya no te sirve, a lo mejor necesitas hacerlo otra vez. Entonces, bueno, hay que ser un poco escrupuloso, por así decirlo, con los cambios que queramos generar, al menos por el momento, ¿vale? En esta herramienta. Pero bueno, veis que, como decía, pues he pedido que me cambiara esto y en este caso no voy a hacer cambios. Veis que se me ha generado otra presentación que en este caso, en esta diapositiva, ¿vale? Pues efectivamente, oye, me ha cambiado el título como yo quería que estuviera, ¿vale? Bueno, pues es una herramienta tan poderosa para generar presentaciones de manera gratuita y además con una calidad increíble que por suerte, además, como ya he dicho, se puede pedir estas presentaciones simplemente pinchando en el botón de presentación, pero lo ideal es trabajar y explicar, concretar, ¿vale? ¿Qué tipo de presentación necesito? Y además, muy atentos a esto, y es que no solo puedo explicar aquí el tipo de presentación que necesito, sino que puedo generar esa presentación y luego con el mismo prompt, con el mismo texto, sacar las diapositivas del presentador. Es decir, sacarme lo que yo personalmente como profesor pues necesito para poder explicar esas diapositivas de la mejor manera posible y sin necesidad, como veis, un poco de trabajar yo por mi parte, ¿no? Pues esa exposición de contenidos. Entonces, bueno, también podemos hacer una presentación un poquito más corta para que sea más concreta, porque a mí se me ha generado una presentación pues de casi... a ver... Bueno, muchas diapositivas. No me sale en ningún lado cuántas son, pero unas cuantas diapositivas, ¿vale? Que, repito, aún así está muy bien porque hay mucho contenido y muchas fuentes que yo le he ofrecido. Pero podemos concretar incluso un poco más para si queremos hacer una presentación específica para solamente una sesión o un bloque específico de un tema de contenidos. Bueno, esto ya lo dejamos a vuestra elección. Más cosas. Bueno, hemos visto que se pueden generar presentaciones según estableciendo un poco los contenidos que tienen que llevar, estas concreciones. También podemos generar audios, ¿vale? Que pueden ser como podcast. En este caso, aquí tenemos uno, yo he generado uno. Voy a ver si os puedo enseñar
la petición personalizada, efectivamente, y es que le he pedido que genere un podcast en castellano. De todas maneras, esto del el idioma ya se puede pedir directamente. Esto antes no se podía, yo aún así sigo pidiendo muy concretamente pues cuál es el idioma que necesito. No me cuesta nada el pedirlo en castellano y así también como que lo entiende mejor, ¿vale? Podemos elegir entre, pues si queremos un podcast más sobre esas fuentes, sobre información detallada de las fuentes que hemos dado. Podemos especificar aquí, y esto además es muy interesante, que ya nos empiezan a dar opciones de prompt, ¿vale? Oye, pues si lo quiero a nivel educativo, pues ya me genera, oye, enfoca la explicación de la Edad Media como si fuera para estudiantes de primaria que repasan ciencias sociales. Pues esto es lo ideal, ¿no? Pero además me puedo añadir más cosas. Quiero que se hable sobre los caballeros y la vida o sobre lo que sea, ¿vale? Podemos hacer un podcast más específico, más breve. También podemos hacerlo más reflexivo o crítico sobre ese contenido o generar como si fuera un debate. De todas maneras, aunque lo pongas, también puedes especificar en este recuadro cómo quieres que sea esa conversación. En este caso, pues yo he pedido que parezca un programa de radio juvenil sobre cómo era un día normal de un niño que vivía en una aldea al lado del castillo, ¿vale? Y bueno, qué preocupaciones tenían y tal, otras cosas. Bueno, cuanto más especifiquéis, pues mejor será el resultado obtenido. Os voy a enseñar para que lo escuchéis, porque lo escuchar, yo creo que sí que lo podréis escuchar. Qué alegría sentir esa energía al otro lado de los altavoces. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Hoy tenemos un programa con un ambiente muy especial, pensado para quienes buscan entender la historia desde un ángulo, digamos, completamente diferente. Totalmente. Bueno, como veis, pues efectivamente lo ha entendido como si fuera un programa de radio, un poco juvenil, y van a contar un poco pues cómo es cómo era la vida, ¿no? de un niño de la Edad Media, según todas estas fuentes que yo he explicado. Bien, sigamos. Vamos a ver más recursos. En este caso tenemos el mapa mental, ¿vale? El mapa mental no deja de ser simplemente un esquema de contenidos. A mí no me gusta demasiado porque es el único de los recursos que no se puede concretar, que no se puede editar, no se puede especificar cómo quieres ese mapa mental o si lo quieres sobre unos contenidos concretos, nada, simplemente este es el único que sí que pinchas y ya está y se te genera ese mapa mental de todas las fuentes, de todos los contenidos que tienes en la herramienta, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo podéis probar y que veáis un poquito y ese mapa mental también luego se podrá descargar como una imagen, ¿vale? Que bueno, que sí que lo podéis utilizar también para vuestros alumnos para que vean un poco ese desarrollo de contenidos de forma esquemática, ¿vale? Vamos a seguir con los informes, ¿vale? El resumen de vídeo lo voy a dejar para después. Vamos a seguir con los informes, que en este caso, como veis, aunque no tenga el lápiz, ya te obliga, cuando entras, a elegir y a especificar qué tipo de informe quieres generar, ¿vale? Bueno, pues yo también he generado un ejemplo de una guía de estudio, ¿vale? Sobre, en este caso, pues lo que estamos trabajando. Como veis, hay muchos ejemplos. Estas primeras de arriba son como las predefinidas y luego aquí abajo, según las fuentes que tengamos en nuestro notebook LM, pues nos va a generar unas propuestas, ¿vale? Pero como veis, pues lo dicho, lo ideal es siempre darle al lápiz y elegir, especificar qué tipo de guía de estudio queremos. En este caso yo he preparado esta, que la tengo por aquí. Ver petición personalizada. Es una petición muy cortita, pero bueno, le he dicho que cree una guía de estudio con un glosario de 10 palabras difíciles, como feudo o vasallaje, y que las explique con ejemplos que un niño de 10 años pueda entender, ¿vale? Bueno, pues se me ha generado
lo que sería más el texto, ¿de acuerdo? Un informe más de texto de cuáles son pues ese glosario interesante para que mis alumnos aprendan, algunos aspectos también importantes que en esa guía de estudio pues mis alumnos deberían de trabajar, como la cronología. Bueno, pues todo esto, lo interesante es que yo lo puedo generar también como fuente, como os he dicho antes. Yo puedo, bueno, en este caso lo que se me ha generado en esta guía de estudio, como veis, bueno, pues yo puedo copiar esta guía de estudio y después añadir una nota que voy a pegar, y entonces este contenido lo puedo convertir en una fuente para que mi propio notebook LM, para que este cuaderno lo tenga en cuenta, ¿vale? Esto es interesante porque muchas veces podemos trabajar y generar recursos del propio contenido que Notebook LM nos está dando y nos está devolviendo, ¿vale? Entonces, como veis aquí, bueno, pues yo he generado una fuente que está aquí, ¿vale? Que se llama presentación personalizada 1 y básicamente tiene los contenidos de esta guía de estudio, ¿vale? Bueno, pues claro, ya no es lo mismo que esta presentación personalizada está en fuentes, la estoy tapando yo ahora mismo, pero bueno, yo creo que si hago así, la veis aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Entonces, básicamente, yo puedo ahora decirle en este cuaderno que me genere una... A ver dónde está. Esta de aquí. Esta de aquí. Medieval Quest, esta presentación, ¿de acuerdo? Ya está generada específicamente sobre la fuente de presentación personalizada 1. ¿Vale? O sea, decir, le digo, oye, céntrate ahora, créame ahora una presentación que se centre sobre todo en esta fuente. Si realmente quiero que no tenga en cuenta otras fuentes, debería de abrir un cuaderno nuevo, ¿vale? Porque por defecto siempre va a tener un poco en cuenta todo lo que hay en las fuentes del cuaderno general. Pero bueno, como yo lo estoy especificando, pues sí que más o menos se va a centrar en todo esto, ¿vale? Y por lo tanto, pues ahora vais a ver que además le pedía que también en esta... a mí siempre me gusta mucho pedir con un estilo anime medieval, que a los alumnos les gusta mucho, sobre todo, bueno, yo os diría que más o menos en todas las etapas, pero bueno. Entonces, como veis, se me ha generado un poco también con este aspecto, un poco de, bueno, pues de animación, de anime, que le gusta tanto a los chicos. Y como veis, bueno, pues ahora sí se ve un poco cuáles son los aspectos. Voy a ver si encuentro. Aquí se trata el tema de las fechas y todo esto, que también hemos dicho que se tiene en cuenta. Se habla de los distintos bloques y palabras que se especificaban, que había que explicar mejor, ¿no? Que era cada uno de esas palabras importantes. Bueno, pues como veis, se genera una presentación pues mucho más interactiva, mucho más dinámica para los alumnos. También es verdad que en este caso a lo mejor ha parecido demasiado bueno, pues con poca explicación. Bueno, pues todo esto son cosas que se pueden trabajar, se pueden mejorar, como veis, ¿vale? Y yo mismo ahora mismo podría coger y decirle, oye, vamos a revisar todo esto, añade más explicación o una definición específica sobre cada uno de estos términos que has puesto. No me pongas tantos colores, en este caso, claro, se lo he pedido yo así, pero podemos especificar perfectamente cómo queremos ese retorno, ¿vale? Bien, bueno, pues como veis, hemos visto ya también los informes. Vamos a ver
si no me equivoco, las tarjetas, esto lo vamos a ver en Fall, y la infografía. Creo que la infografía es lo que nos falta. Entonces, bueno, vais a ver que en este caso, este es un ejemplo general, ¿vale? Sobre esos aspectos, sobre estas fuentes que he trabajado en este documento, ¿vale? Entonces, bueno, pues me genera una infografía bastante, o sea, con mucha información relevante, pero como digo, pues bueno, sin centrarse en nada. Yo no le he pedido nada específicamente sobre la Edad Media. Ha cogido y él ha entendido, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Pues explicar cómo estaba organizada la sociedad y esta línea temporal. Yo creo que en cierta medida pues es algo interesante e importante, pero si yo me voy a generar una infografía, ahora esto también está actualizado para algunas personas, os va a salir algo más parecido a lo que sería la generación de un resumen de vídeo, que os permite enseñar y mostrar qué tipo de estilo visual queréis, un poco también la estructura, bueno, un poco esto. Y también os deja elegir, que esto es importante, si la queréis en horizontal, si lo queréis en vertical o cuadrado, ¿vale? Esto también es importante. En este caso, luego vais a ver un ejemplo, os voy a enseñar ahora con la otra asignatura, tampoco me quiero extender demasiado, pero una infografía un poquito más concreta y específica sobre un contenido, ¿vale? Que podemos trabajar nosotros mismos, pero también vais a ver que incluso vuestros alumnos, a lo mejor más adultos, pueden empezar a usar. Entonces, bueno, nos quedaría por ver las tarjetas didácticas, el cuestionario, la tabla de datos y el resumen de vídeo. El resumen de vídeo sí que os lo voy a enseñar porque, bueno, pues le he dicho que me dirija un resumen a los alumnos de primaria de esta que están aprendiendo historia, enfocándose en los conceptos clave de la Edad Media, ¿vale? Y pues vais a ver que también he elegido el estilo anime, que se genera algo así. Muy buenas, hoy vamos a hacer algo realmente alucinante. Vamos a explorar el pasado de una forma totalmente nueva. ¿Listos para un viaje en el tiempo sin movernos del sofá? Pues allá vamos. A ver, seamos sinceros. Muchas veces cuando pensamos en la clase de historia, se nos viene a la cabeza, pues eso, una lista enorme de fechas, de nombres. Todo eso Bueno, voy a avanzar un poquito. Cuando hacemos clic en un castillo, aprendiendo de verdad. ¿Qué nos cuenta todo eso sobre cómo funciona? Es lo que llamamos una sociedad estamental. Imaginaos que la sociedad es como un edificio con plantas fijas. Si nacías en el bajo, pues te quedabas en el bajo. Y la segunda idea clave, el feudalismo. El castillo. Y el resto de conceptos, bueno, pues que como habéis visto, pues a mí me interesaba también que se trabajasen. Esto sí que no es editable, ¿vale? Por el momento, estos vídeos no son editables. Lo que se genera es lo que te tienes que descargar, ¿vale? Se pueden descargar sin ningún problema. Tanto los vídeos como los audios como las presentaciones, aunque las presentaciones se descargan en PDF, ¿vale? Pero bueno, tanto los vídeos como los audios como las presentaciones y las infografías se pueden descargar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, bueno, pues son recursos que podéis vosotros perfectamente imprimir. Si tenéis aula bueno, pues de Google Classroom o donde sea, pues también, o en Teams, trabajarlo y subírselo específicamente a vuestras aulas con vuestros alumnos. Bueno, pues también, ¿vale? No voy a ver más cosas porque quiero que veamos muy rápidamente el otro ejemplo que os he preparado un poco, que está más enfocado, pues en este caso he cogido formación y orientación laboral, ¿vale? En FP. Bueno, como veis, pues he pedido fuentes específicas. De nuevo, todo esto está generado a través de fuentes que yo he pedido de internet o que he buscado por internet. Pero si yo elijo concretamente
cuál quiero que sea la fuente, pues todo va a generarse con pues con una concreción mucho mayor, ¿no? Sobre lo que quiero explicar y sobre lo que quiero que mis alumnos, o que estos recursos que voy a generar, pues sean más específicos, ¿no? Para lo que trabajo con mis alumnos. Entonces, bueno, como decía antes, vamos a ver las tres opciones que nos faltan. En este caso sería las tarjetas didácticas. Bueno, el mapa mental no lo he probado porque ya os he dicho que me parece un poco... Está muy bien, pero no me gusta tanto el no poder decidir sobre cómo quiero ese mapa mental, ¿vale? Lo voy a generar para a ver si os lo puedo enseñar, pero bueno. Lo importante, las tarjetas didácticas, en este caso son como pues pequeños flashcards, ¿vale? Yo he pedido unas flashcards específicas sobre la seguridad a la hora de trabajar en un laboratorio. He añadido una fuente específica pues para si yo estuviera trabajando con técnicos de laboratorio de FP, ¿vale? Y entonces, pues efectivamente se me han generado unos flashcards que yo como alumno, aunque también como profesor lo podemos trabajar en el aula, pero yo como alumno, pues oye, me puede venir muy bien porque puedo ver y decir, oye, ¿qué se desaconseja en el uso de lentes de contacto en el laboratorio? Pues lo pienso y digo, bueno, pues no lo sé, pues no me la he sabido. ¿Por qué es preferible el uso de gafas graduadas para evitar tratamiento de sustancias? Bueno, pues me la pongo como que la tengo que revisar y avanzo. ¿Qué está prohibido comer, beber, fumar o en el área de trabajo del laboratorio? Pues no lo sé tampoco. Pipetear con la boca. Bueno, pues no sabía yo esto, pero bueno. Pues esa me la marco como que ya sí que me la sabía. ¿Qué significado tiene el color verde en las señales de seguridad? Bueno, pues que es una situación de seguridad, salvamento o auxilio. Vale, esa sí que me la sabía, perfecto. Y así con todas las flascas, ¿no? Es un poco esa manera de generar, veis que incluso se han generado hasta 60 flashcards solo de un pequeño documento que habla de cosas que los alumnos tienen que tener en cuenta en esa seguridad en laboratorios, ¿vale? Estas flashcards sí que es verdad, aquí está, que puedo elegir también si quiero menos, si quiero más, o el nivel de dificultad de estas flashcards, ¿vale? Aparte de especificar en este cuadrado, pues cómo quiero que sean, sobre el contenido específico que quiero que sean. Como habéis visto, la gran mayoría de recursos, pues en el lápiz se pueden personalizar, ¿vale? Y especificar cómo quieres ese trabajo. Luego, como le he ofrecido pues este contenido específico sobre seguridad en laboratorio, le he pedido una infografía pues mucho más específica sobre este contenido, ¿no? Sobre esta fuente que le he dado, y además le he especificado cómo quiero que sean los colores, que tenga una estructura por bloques, que, bueno, como a mí me gustan también los animales, que lo relacione un poco con ello. Bueno, pues ya se me genera una, y además la he pedido en vertical, si no me equivoco, efectivamente, pues se me genera una infografía que atiende a los aspectos más importantes de la seguridad en un laboratorio. Como digo, esto es algo que podemos preparar nosotros para nuestros alumnos, pero que incluso ellos, y más si trabajamos en un entorno de FP, de bachillerato, todo este tipo de cosas, ellos van a tener acceso a estas herramientas. Y es muy interesante y es muy importante que ellos mismos aprendan a generar contenidos que para ellos pues les ayuden a estudiar, ¿no? Y les ayuden a entender mejor y a ser capaces de recordar mejor también pues los aspectos más importantes de ese trabajo profesional que van a realizar pues cuando terminen sus estudios, ¿vale? Los códigos de colores, bueno, todas estas, de hecho son muchas de las cosas que hemos visto que aparecían en estas flashcards, ¿no? que también hemos generado. Bien, como veis, bueno, ya se ha generado esto, os lo voy a enseñar simplemente, que, bueno, pues eso no deja de ser un esquema,
¿vale? Pero claro, no he tenido yo opción de, pues de especificar las ramas que quiero que tenga ese esquema, cosas así. O sea, no tienes ningún tipo de opción, ¿vale? Simplemente de descargar como, bueno, pues como una imagen, como digo, como un, no sé si es un PNG o un JPG, pero simplemente eso, ¿vale? Descargar todo lo que sería todo ese esquema de contenidos. Y entonces me queda la tabla de datos, que esto es algo que ha salido más o menos hace poco, y el cuestionario que no lo he hecho. Bueno, vamos a hacer un cuestionario rápido. Sobre seguridad en los laboratorios, simplemente para que veáis un poco. Es muy parecido, generamos, es muy parecido a las tarjetas didácticas, a estas flashcards, pero bueno, como si fuera un examen típico de Moodle, quizá. Pero bueno, ahora lo vemos. Nos quedaría, en este caso, la tabla de datos, ¿vale? Que, bueno, pues yo he pedido algo así muy... A ver, ¿dónde está? Aquí. Le he pedido, oye, que me diera una comparativa, porque en todas las fuentes que he sacado de formación y orientación laboral de FP, pues me ha sacado cosas importantes sobre, bueno, pues sobre cuáles son los ámbitos profesionales más demandados y cosas así, ¿no? Entonces, como me he imaginado que voy a ser un técnico en sistemas microinformáticos y redes, como veis, estoy trabajando diferentes cosas dentro de este cuaderno, pero bueno, más o menos me lo ha trabajado bien. En este caso, vamos a ver, bueno, pues un poco le he pedido que me haga una tabla de cuáles son los trabajos más demandados en FP y pues saber cuáles son mis puntos fuertes como técnico de sistemas microinformáticos y en qué cosas a lo mejor pues tengo que mejorar, que en otros aspectos se valoran también, ¿no? En un profesional de FP. Bueno, pues se me genera esta tabla, ¿vale? Que como ya os he dicho antes, podemos ir trabajando sobre los propios recursos que nos ofrece Notebook LM. Entonces, esta tabla yo me la he descargado a una hoja de cálculo o simplemente la podéis copiar, ¿vale? Y la puedo establecer a la hora de pedir, en este caso, una presentación, ¿vale? Sobre esos aspectos que he dicho que quería que sobre esa tabla de trabajo, y por lo tanto pues me ha hecho una pequeña presentación que yo como alumno seguramente atienda mejor y preste más atención a esta presentación un poquito más dinámica que a una tabla de texto simplemente, ¿no? Bueno, pues esto también es para que veáis que efectivamente, aunque hay recursos que quizá no sean tan visualmente atractivos, los podemos también utilizar para generar nuevos recursos que sí que sean pues más atractivos para nuestros alumnos. Aquí se especifican pues cuáles son las salidas más importantes o de un alumno de FP, le dice también pues cuáles son las herramientas que tiene que trabajar y que tiene que mejorar para ser un buen profesional al terminar. Bueno, pues esto que de alguna manera hemos trabajado o que yo le he pedido que me especificara en esta tabla comparativa, pero que luego puedo ir trabajando, como veis, con diferentes recursos, ¿vale? Y por eso también quería traer este ejemplo o de formación y orientación laboral, es el hecho de que, como ya he dicho, los alumnos pueden trabajar con esta herramienta para, bueno, pues para conocer mejor y sacar de una manera sencilla y con su lenguaje natural información sobre documentos que de alguna manera pues suelen ser bastante
difíciles de entender, ya no solo para un alumno de FP, sino para cualquiera de nosotros, ¿no? En este caso, pues yo le he dado cuál era el convenio de este técnico de microinfraestructuras eléctricas o de redes, y le he dicho, oye, según el BOE, porque le he pasado la fuente específica de este convenio, ¿cuántos días de permiso retribuido tengo por mudanza o por matrimonio? Pues esto es algo que parece, o sea, que todo el mundo necesitamos preguntar en algún momento, ¿no? Y que nos puede parecer algo, bueno, pues un mundo el encontrar la respuesta correcta en todo lo que aparece en el BOE, ¿no? Bueno, pues aquí nos dice efectivamente que tengo 15 días por matrimonio o por pareja de hecho y un día laborable por mudanza. Y me dice el artículo de ese documento donde puedo ir y leérmelo más concretamente si quiero sacar más información. Bueno, pues esto es Notebook LM. Como veis, es una herramienta con la que vamos a poder generar muchos contenidos, o sea, muchos recursos para nuestros alumnos de una gran calidad y también atendiendo muy específicamente pues a las fuentes que nosotros le hemos otorgado, ¿vale? O sea que de esta manera pues controlamos mucho mejor que con otro tipo de herramientas que esos contenidos que se generan realmente pues estén enfocados, ¿no? a los objetivos y a las competencias que nosotros queremos trabajar con nuestros alumnos. Os animo a que lo probéis, sobre todo, bueno, pues veáis un poco todas las opciones de estos recursos de estudio que generan y no tengáis miedo en pues poner vuestras impresiones también en los foros de debate o preguntarme sobre cualquier aspecto muy específico sobre alguno de los recursos que hemos visto, que aunque creo que no he sido demasiado me he liado un poco y me he explayado demasiado con alguna de las cosas, pero quería que vierais que es una herramienta bueno, pues con la que se puede trabajar y concretar muchísimo, y para cada uno de los recursos que se quiere trabajar se puede trabajar de una manera diferente y, como habéis visto, incluso también se puede hacer flujos de trabajo entre estas herramientas, ¿no? Generando informes que luego me sirvan para hacer una infografía específica o generando una tabla de datos que luego me sirva para crear una presentación. Bueno, pues como veis, es una herramienta muy potente, con un montón de opciones, así que espero que este vídeo pues os ayude, os interese y que os lancéis a probarla, para cualquier problema o duda que os pueda surgir, pues por aquí estamos. Mucho ánimo, ya estamos prácticamente terminando este tercer bloque, este tercer módulo de contenidos, así que bueno, mucho ánimo. Creo que tenéis ahí un montón de contenidos que os ha dejado César, pero yo creo que que esta herramienta era muy importante que la conocierais y que vierais pues un poco todas estas posibilidades que, bueno, cada día cambian, cada día se actualizan, pero que desde luego nos permiten generar unos contenidos y unos recursos de calidad para el aprendizaje pues muy importantes. Así que nada, nos vemos en otro vídeo si es que lo hay. Si no, mucho ánimo con el curso y ya sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo.